toca hoy explicar qué es la Trinidad. Pero creo que es la esencia profunda del Señor y nos cuenta algo importante sobre el Dios que adoramos. Pero ¿por qué vamos a estudiar la Trinidad? Es una pregunta muy lógica. Hay un montón de otros asuntos. O podríamos estudiar un libro de la Biblia. Sí, si este asunto es tan difícil, tan diferente, tan complicado, ¿por qué lo estudiamos? Y también por un mes, no solo un sermón. 3, 4 sermones de la Trinidad. ¿Por qué? Bueno, primero, es importante. La Trinidad es importante porque Dios es importante. Muy profundo, ¿no? La Trinidad es importante porque Dios es importante. Entender mejor cómo es Dios es una manera de honrarlo. Padres les muestran honor a sus hijos en intentar entender las cosas que a ellos les gustan, en buscar aprender más de sus emociones y motivaciones. Parejas les muestran honor a sus esposos en tomarse el tiempo de descubrir sus intereses. Los honran y aman por aprender más de ellos. Lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. También un mejor entendimiento de la Trinidad nos ayuda a comprender la importancia de la comunidad en la familia y en la iglesia, porque nos explica la unidad de Él que creó el concepto de comunidad. Vamos a aprender más de eso el próximo domingo. Y tercero, una mejor comprensión de la Trinidad nos ayuda a entender mejor nuestra salvación y vida eterna. Vamos a aprender más de eso el 22 de julio. Y por eso vamos a considerar esta doctrina este mes. Y hoy veremos la existencia de la Trinidad. No tengo una historia. Un momento. Perdóname. Para las notas, si quieren. Ok. Interesante. No tengo una historia que los introduzca a este tema. No tengo ilustraciones de la vida cotidiana. ¿Por qué no? Porque no hay nada de la vida que se compare con esta verdad de Dios. Este concepto no es una creación de la iglesia. No es una creación mía, no es una creación de los hombres. No, Dios mismo nos ha revelado esta verdad en su palabra. Entonces, la evidencia de esta verdad de Dios viene de las Escrituras. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y vamos a leer muchos versículos hoy, pero todos están en la pantalla. Quiero establecer algo al principio. Dios es diferente de nosotros. Ya me dices, es obvio. Sí, pero aunque lo sepamos, muy a menudo no vivimos así. Vivimos en una de dos maneras. Uno, queremos que Dios sea nuestro buen amigo, ¿ya? Que siempre esté con nosotros, aprobando nuestras decisiones y acciones y ayudándonos cuando fracasamos. Lo tratamos como un hombre normal. Pero la Biblia dice en Números 23, Dios no es un simple mortal.
Pero por otro lado, podemos tratar a Dios como a alguien tan diferente, tan distante, que Él no tiene nada que ver con nuestra vida. Sí, reconocemos que Dios es creador, es salvador, pero vivimos como si Él no se pudiera involucrar en nuestras vidas, porque no puede entendernos. Y Él no quiere poner atención a seres tan insignificantes. Este es un sistema de creencias que se llama agnosticismo. Pero la Biblia dice en el Salmo 145, el Señor está cerca. Está cerca de quienes lo invocan. De quienes lo invocan en verdad. Creo yo que la verdad incluye un poco de ambas actitudes. Según la Biblia, es imposible comprender la totalidad de Dios. No podemos. Versículo 3. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza es insondable. Y también Romanos 11 dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, que indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Pero, aunque no podemos entender la totalidad del ser de Dios, porque Él es infinito y nosotros, sus criaturas, somos finitas, sí podemos conocerlo. De hecho, Dios quiere que lo conozcamos. En Juan 17, Jesús dice, y esta es la vida eterna. Caminar en los caminos de oro. No. Es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, a quien tú has enviado. Dios quiere una relación con nosotros. Pero, ¿qué la impide? ¿Qué la impide esa relación? El pecado. Los efectos del pecado en la mente y en las vidas de humanos caídos inhiben mucho nuestra capacidad de conocer y entender a Dios. Entonces, ¿hay esperanza? ¿Existe la posibilidad de un cambio de nuestra situación? Creo que sí. Y volveré a esta idea después de explicar tanto como pueda la naturaleza trina de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es la Trinidad? Ok. Y para las notas. Son fáciles. Número 1. Dios es uno. Dios es uno. Dios es uno. Deuteronomio 6:4 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Dios es uno. Primera de Reyes 8:60 dice, así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. Dios es uno, hay un Dios. ¿Qué más? No sé. Isaías 44. Ajá. Versículo 6 dice, así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay
otro Dios. Marco 12 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Y por qué nos importa que Dios es uno? Juan Armstrong, ¿cuál es la palabra? Teológico, creo. ¿Ya? Teólogo, gracias. Teólogo, segundo idioma, obvio. Teólogo de los Estados Unidos. Él dice, ¿por qué debemos creer en solo un Dios? Contesto así. Según las Santas Escrituras y Jesús mismo, solo hay un Dios. Y según toda lógica, si hubiera dos dioses, pues un Dios sería un límite sobre el otro. Ni el uno ni el otro podrían ser infinitos, ni el único Dios verdadero. Bueno, la existencia de Dios excluye la existencia de otros dioses. Porque si hubiera varias deidades, ninguna sería todopoderoso, omnisciente y soberano. Incluso el más poderoso se enfrentaría a una amenaza de los otros seres superpoderosos. No sé, ¿es una palabra? Ok, ya. Superpoderosos. No, si Dios existe, y la Biblia dice que sí, y la evidencia de su creación nos señala que sí, si Dios existe, solo hay un Dios. Y más, este Dios es uno. Está unido en su plan, en sus decisiones. A veces nosotros dudamos. No tenemos seguridad en nuestras creencias, ni opiniones, ni planes. Tenemos 2 o 3 o 4 puntos de vista. 2, 3, 4, 5 opiniones. 2 mentalidades. Pero Dios es uno. En su perfección siempre, Él siempre hace lo correcto y lo perfecto. Este es el Dios que adoramos. Cuando vengan momentos de incertidumbre, vacilación, siempre podremos confiar en el Dios verdadero, porque Él nunca cambiará. Malaquías 3:6 dice, yo, el Señor, no cambio. Podemos confiar en Él, porque Él es uno. Dios es uno. Punto 2. El Padre es Dios. Dios es uno. Punto 2. El Padre es Dios. Hay 3 personas de la Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Ya? El Padre es Dios. Deuteronomio 32:6 dice, y así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio. ¿Acaso no es tu Padre, tu Creador? Oh. Ya. ¿Acaso no es tu Padre, tu Creador, el que te hizo y te formó? Isaías 64. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Segunda de Corintios 1:3. Alabado sea el Dios y Padre, Dios y Padre. Porque el Padre es Dios. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación.
El Padre es a quien respondemos con amor, con oraciones, con adoración. También adoramos al Hijo y el Espíritu Santo, pero porque incluso el Hijo y el Espíritu Santo glorifican al Padre y participan en su gloria, adoramos al tres en uno, comprendiendo que el Padre es el sumo objeto de todo. Bueno, Dios es uno, el Padre es Dios, también el Hijo es Dios. Pero hay un Dios, y Dios es uno. El Padre es Dios. El Hijo, Jesucristo, es Dios. Isaías 9 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Habla de Jesucristo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Juan 1:3 dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Pero en versículo 14 dice, y el Verbo, Jesucristo, el Verbo, que es Dios, el Verbo se hizo hombre, Jesucristo, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 20. Luego le dijo Jesús habla acá, Jesús a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métala en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. ¿Cómo respondió Tomás? Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le dijo, no. Soy Jesús, no soy Dios. Jesús respondió, así, sí, es la verdad. Señor mío, Dios mío. Romanos 9. De ellos, los judíos, de ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios. Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Y uno más. Génesis 1:1. El primer versículo de la Biblia. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. Colosenses 1:15-17. Él habla de Jesús. Pablo en Colosenses, en este capítulo, Pablo está hablando de Cristo, Jesús. Y dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de ¿quién? ¿De quién? Él. ¿Quién es Él? Cristo. ¿Y para quién? Él. ¿Quién es Él? Cristo. Pero Génesis 1:1 dice que Dios creó todo. En el Nuevo Testamento, acá, por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Cristo es Dios. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas.
que por medio de Él forman un todo coherente. Cristo, el Hijo, es Dios. Y como la palabra de Dios, el verbo, según Juan, el verbo de Dios, Jesús nos trae las palabras del Padre. Pues respondemos a su rol en la Trinidad utilizando las Escrituras como el estándar de nuestra fe y vida. Ok, Dios es uno. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Hechos 5. Hechos 5. 3 o 4. Dice, Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero en versículo 3, le mintieras al Espíritu Santo. Versículo 4, has mentido a Dios. Según Pedro, el apóstol, el Espíritu Santo es Dios. También. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16. Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por ¿quién? ¿Qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Pero Pedro, en 2 de Pedro 1:21, dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Escritura es inspirada por Dios, impulsado por el Espíritu Santo. Según Pablo y Pedro, el Espíritu Santo es Dios. Y uno más de Pablo. 1 de Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de ¿quién? De Dios. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, los cristianos? El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Pero en capítulo 6, la misma carta, Pablo dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Porque según Pablo, el Espíritu Santo es Dios. Quien está en ustedes, el Espíritu Santo está en nosotros. Y al que han recibido de parte de Dios. Bueno, porque el Espíritu Santo es Dios y Él tiene un pleno entendimiento de su propia voluntad, nosotros confiamos en que Él nos instruya y guíe nuestras decisiones a través de la palabra de Dios. Confiamos en que Él nos ayude a someternos a la palabra de Dios. Pero, aunque cada persona de la deidad es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, ellos no son lo mismo. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo. El Hijo es Dios, pero no es el Padre ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, pero no es el Padre ni el Hijo. Okay. Hay un esquema en la hoja que lo explica con pasajes
bíblicos. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, pero el Padre no es el Hijo. Ok, excelente. ¿Ya entiendes a nuestro Trino con una claridad perfecta? Una esencia, 3 personas, fácil. No, ni yo tampoco. Porque es una esencia, 3 personas, Padre es Dios, Hijo es Dios, Espíritu Santo es Dios, pero hay un Dios. No podemos entender completamente a Dios, pero eso es algo bueno. Es algo bueno. Evagrio Póntico, un monje de la región noreste de Turquía en el siglo IV. Evagrio Póntico dijo: Dios no se puede comprender por la mente. Si se pudiera comprender, no sería Dios. Un Dios que se ajusta completamente a tu entendimiento, a mi entendimiento, es un Dios de nuestra propia imaginación. La Biblia sí describe a Dios en parte, pero un Dios infinito no se puede entender ni comprender por una mente finita. Y quizás me digas: qué interesante, Seth, pero no me afecta para nada. No me afecta en mis clases. No me afecta en el trabajo. No me afecta en mi familia. Yo entiendo tu opinión, pero creo que estás equivocado. Un ejemplo de cómo nos afecta esta grandeza y poder e insondabilidad de nuestro Dios Trino es el pecado. Cuando pecamos, porque todos pecamos. Cuando pecamos, no pecamos solamente contra los demás. No, según la Biblia, pecamos contra el Dios Trino, el Dios perfecto, el Dios eterno. Pecamos contra el Dios que, bueno, el libro de Job lo dice mejor que yo. El libro de Job, capítulo 26, versículos 7 al 14, dice: Dios extiende el cielo sobre el vacío. Sobre la nada tiene suspendida la tierra. En sus nubes envuelve las aguas, pero las nubes no se revientan con su peso. Cubre la faz de la luna, llena al extender sobre ella sus nubes. Dibuja el horizonte sobre la faz de las aguas para dividir la luz de las tinieblas. Aterrados por su reprensión, tiemblan los pilares de los cielos. Con un soplo suyo se despejan los cielos. Con su poder Dios agita el mar. Y esto es solo los extremos de sus caminos, un murmullo que logramos escuchar. Nuestro pecado es una rebelión contra este Dios. Nuestro pecado es una rebelión contra el Padre que nos eligió como hijos desde antes de la creación del mundo. Es una rebelión contra el Padre que te ama a ti con un amor perfecto y constante. Es pecar contra el Hijo que dio su vida por ti, muriendo en la cruz. Es burlarse de su sacrificio, rechazar el poder de su resurrección. La resurrección que te puede cambiar y dar una vida nueva, eterna. Es pecar contra el Espíritu Santo que vive en ti, cristiano, haciéndolo un espectador de tus pecados.
de mis pecados. Cuando tú pecas, cuando yo peco, le decimos al Dios del universo, gracias por crearme, pero ya déjame en paz. Si te necesito, te llamo. Y esto no debe ser así. No. Entender aún un poquito de la inmensidad y profundidad de Dios es entender que hemos cometido un grave error al pecar. También es entender que este Dios tan grande nos ofrece perdón y gracia, una gracia aún mayor que nuestros pecados. Nos conduce a odiar el pecado, siguiéndolo a Él, no por la culpa, sino por amor y satisfacción. La doctrina de la Trinidad nos ayuda en los momentos de la tentación, porque todos nosotros nos enfrentamos diferentes tentaciones todos los días. Nos da paz, nos da confianza. La belleza de la Trinidad y la profundidad de Dios nos hace adorar a Dios, porque Él es más grande de lo que nos podemos imaginar. Y yo espero que a través de este sermón, espero que tú salgas de esta sala con un deseo de glorificar al único Dios poderoso y trino, de adorar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como Dios. Que seas transformado por el amor de un Dios tan grande, tan complejo, ¿sí? Este Dios, un Dios que no necesitaba nada, quería incluirte a ti en su vida, en su existencia. Y envió a su Hijo Jesucristo para pagar el precio de sus pecados, de nuestros pecados, para que pudiéramos estar con Él para siempre. Oramos.